Laeditorial.com presenta una entrevista con el arquitecto Javier Arbeláez. Bueno, estamos con el doctor Javier Humberto Arbeláez, promotor de desarrollo de vivienda, de proyectos turísticos, es presidente de la Cámara de Comercio. Bienvenido. Lo primero que le quiero preguntar, ¿qué es el turismo Silver? ¿Cómo lo están promocionando aquí en el Tolima? Silver traduce plata y se está generando llamémoslo como un movimiento. Ustedes ven las pirámides de población ya no son así, donde la cantidad de muchachada está aquí, los bellines, los nacimientos están por aquí y va escalando y aquí quedan las personas de más edad. Hay un efecto, hay un tema mundial, es que la gente dura más. Sí. Nosotros nos volvimos, ya inclusive en Europa se está hablando de cuarta edad, ahora antes se hablaba de la tercera edad, ahora se habla de cuarta edad, entonces se volvió ya esa pirámide más robusta arriba y entonces está demandándose una cantidad de bienes y servicios, especialmente los de salud. Empezó a haber una tendencia, que es ese turismo silver y la tecnología. Ese es el desarrollo de lo que viene para el 2030. Ya, en 2030 estamos a 5 años, dicen, ya empezamos a hablar del crecimiento que está generándose en el mundo y esa demanda de bienes y servicios para esa población adulta mayor, que en muchos casos en Europa demanda bienes y los llama los de bienestar, el wellness, para tener una Sí, palabra correcto. que se debe adaptar ahora porque vamos a hablar de ese turismo de bienestar, que es el que empieza a volverse un reglón de la economía y entonces hay unas tendencias. Si bien es cierto, España mueve 90 millones de turistas al año y nosotros apenas en Colombia somos 6 millones de turistas. Pero entonces empieza a, como se dice, a tenerse una oportunidad, llamémoslo así. ¿Por qué? ¿Qué están buscando? Paisaje, clima, medio ambiente, gastronomía. Todo lo que producimos nosotros que no nos hemos dado cuenta cuando somos ese gran país biodiverso, el segundo biodiverso, y que si nosotros volvemos eso con otras cifras, con la tendencia gastronómica, cuando posicionamos especialmente en el Tolima el plato, la lechona, y viene detrásito el tamal, y viene todo lo que conlleva la apuesta gastronómica, entonces decimos, tenemos un algo realmente para que podamos hacer desarrollo regional, desarrollo de nuestra economía, lo que nos va a significar obviamente empleo y platica para todos repartirla. O sea, es una tendencia que yo creo que hay que tener muy clara. Sí, obviamente hoy en día la gente ya vive 90 años y llegan a cierta edad en muy buen estado de salud, pero y esa gente necesita oferta de servicios turísticos. ¿Cómo ve el departamento frente a esta nueva tendencia? Claro, pero también tenemos que mirar una cosa en esta tendencia, porque está generándose un tema de preocupación como después de que la pandemia llegó, digamos, ¿y qué puede pasar más adelante? Hay una tendencia que marca las ciudades porque las ciudades se están enfermando, las ciudades por la movilidad, por el tráfico, por la polución, por la incertidumbre en todas las cosas que se generan por la cantidad de lo que llamamos las aglomeraciones indeseadas. Ir a un sitio público se volvió también un problema Sí, en la movilidad, etcétera. Entonces, si se mueve esto de una manera diferente, entonces se empieza a ver algo que son los lugares que mejoran, que sanan, los pueblos que sanan. Y el Tolima tiene muchos pueblos que sanan. Entonces ahí es donde entonces se empieza a ver unos circuitos que se llaman el circuito centro, que ya lo teníamos muy claro en Melgar, y Melgar marcó una tendencia y le dio un estatus a Ibagué cuando se dijo, oiga, y Procolombia lo dijo, porque es que ahora va a haber un indicador que Procolombia va a invertir en ese turismo de naturaleza, en el silver, en el de bienestar, y entonces, y llamar la atención también en que si hay varias empresas que se asocian
en todo este mar de posibilidades, porque están las de gastronomía, están los de hotelería, están las empresas turísticas, las del transporte que se asocia. El Tolima tiene que concentrar, digamos, en estos nodos de desarrollo. Al lado de Melgar, más abajito, está Prado. Y Prado es un mar con un agua deliciosa, un agua tibia. Las demás represas son de agua fría, pero está en el centro del país, por eso le dicen el mar dentro Interior de Colombia. de Colombia. Sí. Pero hay que preparar el entorno, hay que preparar, entonces hay un proyecto en el cual hemos participado en donde decide, hagamos campos de golf. Y uno dice, pero en Prado el campo de golf. Pues claro, es que hay que traer gente de que juega en Bogotá golf o de los amantes de ese deporte que dejar más plata. Y entonces hay mucha gente que pasó inclusive los 50 años de edad para referir de nuevo al Silver, pero que va a deleitarse a ese nivel cerquita de la capital, de donde hay una demanda insatisfecha de bienes y servicios, y entonces empieza a producirse un efecto muy interesante. Y asimismo se arma el circuito del norte, si usted me permite decir todo lo que está pasando en el norte, que me parece bonitísimo. Cuando se hace la carretera de Murillo, no solamente la conexión al eje cafetero, sino es un eje que ofrece, ustedes ya lo saben, Murillo se convirtió en un destino de los destinos, como se dice, top Y tiene un en la reconocimiento geografía y mundial hoy en día. reconocimiento mundial hoy en día. Y entonces, pero además de eso, es también encontrarse con la naturaleza y tener paisaje y tener todo lo que ofrece, digamos, el lugar agregado, para lo cual también tenemos que prepararnos. Y nos toca que hablar con la municipalidad para mirar cómo es ese entorno de favorabilidad para generar equipamientos y generar también la confianza de la inversión, porque el que quiere montar un café o el que quiere montar una panadería tiene que hacerlo dentro de un contexto y saber para dónde es que vamos en materia de servicio. Entonces está ese corredor, está Baleba, está Falan, el mismo Alvarado con la serie Netflix que está rodando ahorita, y cómo eso se vuelve un pretexto y una forma también de leer lo que está sucediendo en Alvarado. Entonces, Mariquita, sí, con todo ese legado de expedición botánica y todo lo que tiene de cultura identitaria, y Onda, el posicionamiento de Onda es increíble porque también es elegida dentro de las ciudades también con mayor crecimiento, en la medida de que genera una oportunidad también con todo el tema de la tradición, con la arquitectura, con el patrimonio, etcétera. Ambalema, con lo que mueve el gobierno departamental y lo que está queriendo hacer la cadena de hoteles Estelar, está pensando la recuperación Malecón, que ya está por buen camino. El tener el río Magdalena al lado, pues también nos da una oportunidad gigante que también hay que explotarla de manera adecuada. Entonces seguimos inventariando Falan, y entonces nos referimos también a la ciudad perdida y a todo lo que va a pasar. Es que, entre otras cosas, cuando leemos los nuevos indicadores, cuando viene una firma canadiense a extraer plata y que ya hay una exploración, pero que va a demandar orfebrería, entonces ya uno se imagina todo lo que deriva cada cosa, cada hallazgo, cada oportunidad, para entonces decir, ah, vamos a tener orfebres. Y qué bueno visibilizarlos, y qué bueno tenerlos en el contexto como lo hacen en Bonpos con el oro momposino. Y que podamos nosotros entonces tener lecturas apropiadas para decir, vamos a poner una estación que se llama En el Corazón del Norte. Surge un proyecto en Venadillo. Y ese Venadillo, que ustedes no lo imaginan, y si me dan la oportunidad pronto de poner unas láminas de lo que queremos hacer con el lago, con los pasadías, el nuevo alojamiento, cómo tiene que ser, y esa categorización de un nuevo alojamiento, lo decíamos nosotros ahora, cómo es que ese turista va a decir, oiga, pero además de que tienen esto, piedemonte, paisaje, agua, Venadillo es un gran productor de agua, como se dice, tiene agua a montones, entonces se capitaliza con espejos de agua para que tengamos una cosa linda que la he defendido desde el primer día, como los patitos los ve uno y los contabiliza ahora como una cosa de bienestar. Bellísima. Entonces, ahí es donde se empieza a generar una lectura apropiada a propósito de lo que el Tolima puede ofrecer y responder en este contexto. Podríamos, hasta este punto de la entrevista, decir que hay un potencial, pero desagregado. ¿Cómo comenzar a unificar eso? ¿Y qué papel juega la política pública en ese escenario? Sí, muy, muy interesante que hagamos ese comentario en donde se requiere justamente de eso. Nos hemos puesto en una
consideración que tiene que ver con el llevar estos temas que no sean solo de ganas, de visión, como ha pasado muchas veces, ¿no? Que dice uno, es que quiero poner, yo quiero montar, yo quiero hacer, pero se están juntando todas esas ganas y todos esos, llamémoslos, quehaceres de los quienes mueven la inversión. Y voy a decir, digamos, cuando uno va a Venadillo y toca la puerta de la alcaldía, ya hay una respuesta diferente. ¿Para qué somos buenos? El alcalde Rolando nos dice, venga, vamos a necesitar, el IoT se está transformando, entonces tenemos que pensar de una manera diferente. Ya no es solamente pensar un municipio, cuánta área de vivienda es la que vamos a tener al lado y qué servicios, sino cómo cualificamos servicios y cómo se abre el portafolio de suelo para tener vivienda campestre, para tener servicios de turismo. Entonces la territorialidad muestra una faceta. Pero todo esto puede quedar desagregado si no hay una unidad. Y voy a decirlo, hay un apoyo absoluto del gobierno departamental que genera una cosa, nuestra gobernadora dice, confianza inversionista. De hecho, el martes hay un evento grande para materializar y para concretar todo lo que ha sido toda esta evolución que se llama la necesidad de que haya un gobierno que genere la confianza. Confianza. Hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Cultura y Turismo, con Alexander Castro, y la verdad, eso casi que cada semana hay 2 reuniones precisamente para decir qué les hace falta. Necesitamos que la corporación autónoma, ¿sí? Que la autoridad ambiental esté de la mano con nosotros. Necesitamos toda la línea de los servicios públicos andando, los servicios para que la infraestructura sea los canales que permitan las vías de acceso, que permitan la conectividad, que permitan el abastecimiento de especialmente de energía y agua potable. Entonces estamos pegando todo esto y esa es la manera realmente, yo creo que es una invitación bonita que yo hago porque la mejor manera es juntos debemos hacer el desarrollo. Me parece muy importante que estemos hablando de esto ahora con ustedes porque el papel de la comunicación es importantísimo. Se vuelve una herramienta llamémoslo, de construcción de un lenguaje asertivo, de un lenguaje que ayuda a que se transmita una idea para que todos los que hacemos parte, porque esto es de gallada, esto es de que todos podamos nosotros construir escenarios de conjunto. Lo de Venadillo es un tema sin precedentes. Cuando uno llama al SENA para que diga, oiga, digámosle al SENA que nos ayude a cualificar el personal para que el empleo tenga un valor agregado en cómo se presta un servicio de alto nivel. Entonces llama uno al SENA. Tenemos que poner las academias de inglés. Las empresas de turismo, entre otras cosas, juegan un papel importante llamémoslo, en ese ejercicio de comunicación porque hay que vender también la idea de circuitos turísticos. El Tolima, Ibagué, nuestra capital, va a tener, porque también debo decir que me ha tocado de manera dedicada armar unos proyectos bellísimos en la Samaria y estamos haciendo un distrito de cultura. Estamos moviendo 3 edificios que quiero comunicar y compartir. Un edificio que se llama un museo que acoge una cantidad de cosas que están sueltas en el mundo. Se ha hecho un inventario de joyas precolombinas, de música, como lo hablamos ayer justamente con nuestro secretario de Cultura, decíamos, oiga, es que hay embajadas que quieren dar instrumentos, ustedes se imaginan la cantidad de cosas pero se requieren los lugares, los sitios, que tengan una bonita arquitectura, que tengan estacionamientos, que tengan entorno. Y surge otro. De hecho, estoy en comunicación directa con nuestro rector del conservatorio para hacer un auditorio de música muy de la escala de los grandes, llamémoslos, auditorios del mundo, porque somos ciudad musical, entonces tenemos que tener no solo ese al Teatro Tolima, ni depender de nuestro conservatorio. Y si algún día se termina la concha acústica. Y si tuviéramos esto, y sí. Bueno, pero si Ibagué explota en materia de ese reconocimiento que lo tenemos, que está ganado, que está reconocido, entonces que tengamos sitios que uno diga, wow, qué auditorio de música con salas de grabación, con todo lo que también crea ese clúster necesario de la música. Y un sitio que lo lanzamos ayer mismo, pues que ya viene trabajándose unos
pocos días atrás, es tener un sitio, una galería, como la veo uno en muchas ciudades del mundo, donde uno puede decir, oiga, yo allá yo quiero ir a comprar cosas, también un sitio turístico, como un mercado también de campesinos que producen cosas muy bonitas aquí en el Cañón de Anaime, que tienen que exhibirse, que digan, mire, es que este es el repollo que tenemos allá, o el frijol, la racacha que se consigue en Cajamarca. Mire, esta es la mejor arracacha de tal, y que vayan, se vuelve un sitio turístico también, con una escuela de artes y oficios al lado. Estamos promoviendo ese edificio. La Samaria tiene esa condición urbanística que puede acoger esos proyectos, y que queremos formar también una respuesta a nuestra querida ciudad, que demanda este tipo de bienes. La cultura es la que va a crecer. Miren que las cifras de desempleo, que por fortuna nosotros ya bajamos esos dos dígitos, estamos apenas por encima del 9%. Eso es una cosa que nos gusta mucho, porque quiere decir que sin la construcción, es un sector en el cual yo he estado cerca, que genera tanto empleo, que no se ha dinamizado, que no ha generado una respuesta. ¿Qué lo está haciendo? Precisamente ese renglón del turismo, donde está inmersa esa cultura, soportada en muchos elementos como el deporte, como la gastronomía, y obviamente nuestro tema musical, que sigue siendo vigente, y que lo estará, y que es nuestro sostén realmente para pensar en temas de desarrollo sostenible. La música sigue siendo ese bastión y ese elemento clave. Volvamos al turismo silver. ¿Cuál es la demanda, el flujo de estos capitales? ¿Cómo se está comportando el país? ¿Y cómo se debería comportar Tolima frente a esta Sí, forma de turismo? en el país hay varios destinos que los conocemos. Está el eje cafetero, Que es el más visitado que tal es vez. muy visitado. Antioquia ha crecido. Antioquia en el borde, digamos, todo lo que está haciendo hacia Santa Fe de Antioquia, en el Urabá antioqueño, está Jericó, bueno, digamos que La Ceja, en Guatapé, y ha mostrado muchos proyectos aislados, muy buenos. Está Cauca Viejo, están todos los resorts, y en Medellín mismo hay una cantidad de resorts dedicados para el turismo silver, para ese turismo plata, que la gente diga, yo me pensiono, pero y ojo, no necesariamente en la Navidad y en Semana Santa. Me voy en baja temporada y me estoy un mes. Eso se llama instancias, para algunos cortas y para otros largas. Se está moviendo ese renglón importante. En los Santanderes algo. Y empieza entonces el Tolima a hacer esto, a crecer. Y a que entonces se tengan que preparar los sitios como Prado, como Venadillo. Lo que está sucediendo, digamos, y lo he comentado ahora como tendencia, entonces es la que se va a fortalecer y va a generar esa respuesta en el turismo de bienestar, que inscribe obviamente el turismo de bienestar, el Silver, que es el que responde a una cantidad de adultos, y voy a decirlo, que en Europa y en Estados Unidos va a preferir este destino, donde el dólar al cambio lo hacen rendir. Entonces, para ellos una habitación de 60, 80, $90 no tiene problema. No hay mayor cosa. Uno aquí hace las cuentas, pero allá no hay. Entonces, esos márgenes y esa cualificación va a dividir, que eso es lo que hace que se logre la sostenibilidad. Porque uno no puede decir, bueno, listo, ganó, vendió y tal, y no más. No, repártalo en la región en un buen empleo, un empleo cualificado. En desarrollo económico, porque ustedes pueden imaginar, solo para el caso de Venadillo, ahora cuando se abre el parque en mayo del año entrante, uno dice, bueno, ¿cuánta gente se va a ocupar de manera directa? 40, 50, 60 personas nomás arrancando, pero genera un empleo indirecto. Los proveedores, los que surten, los que manejan los residuos, todo lo que ayuda a que el aparato municipal también crezca, entonces se empieza a generar un empleo agregado y cualificado, y ahí es donde entonces uno dice, ay, empiezo a entender, ese señor Silver, él dice, yo puedo pagar por una avena, no 2.000 ni peleo si está en 2.000 o 3.000, puedo pagar 5.000 o 7.000 pesos, y me parece una bebida exquisita. Y pago, es que un plato de lechona de 10.000, incluso de 15.000, como ya los hay de 15.000, le dicen el reborde, el que esté con toda la que sea, y tal 15.000 pesos, un tamal con moño, vale eso. Tamal con moño está volviéndose también una cosa y el fiambre.
Y si uno dice y la cola de res y todo eso, entonces el silver va a poder pagar mejor esas cosas y puede haber un dividendo, que es esa persona que se pensiona, que es la persona que está a vida y se inscribe muy bien en el turismo de bienestar. Y de ahí de Venadillo puede salir para Murillo, etcétera. Es la Puede idea, viajar, ¿no? ¿no? Y claro, y es en 2 días, ¿no? Porque el que va también y dice yo vengo de Bogotá muy cerca, ahora me meto por la vía de Cambao y llego rápido a Venadillo. Pero también entonces tengo los circuitos. Entonces también si voy a Murillo, que es la idea, y voy a Venadillo, en el Líbano me tomé un café exquisito en el Líbano, de verdad. Y me gusta hacer y yo invito que de verdad que todos nos deleitemos de todo lo que se ofrece realmente en los lugares. Y entonces cuando estamos diciendo en Venadillo queremos decir, traigamos ese buen café, traigamos la experiencia, el café de los cafés que son muy amplios, desde Planada Sur y que pasan por todo el territorio y el Tolima está sacando los mejores cafés de Colombia y puedo decir ya del mundo. Los cafés especiales y hay una dedicación tan importante que si uno tuviera una barra completa, yo digo este filtrado, pero yo quiero este que me gusta más variedad Castillo o el Bourbon o lo que sea, esto se vuelve una cosa impresionante y se vuelven destinos. Entonces el lugar dice, y de ahí cojo entonces lo que usted decía ahorita la chiva, y entonces yo digo, me voy a dar hoy un paseo por Ambalema. O me voy yo a Mariquita y Honda y me deleito también en el norte, o voy a ir a Palan, es eso, entonces se volvió 7 días muy diferentes porque, y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de conocer varios lugares también del mundo donde uno dice, yo que voy a buscar más en otras ciudades, ¿sí? A congestionarme. Sí, y muchas veces a enfermarse uno también porque uno se mete en una ciudad y uno dice, pero es que esto es increíble, me gasto media mañana haciendo la cola para entrar a un sitio cuando yo llego a internet y lo hago acá, pero en cambio a mí nadie me dice una cosa ni me cuenta cómo es que me levantan por las mañanas los loritos o cómo yo tengo unos patos en los lagos que estamos diciendo de Venadillo, que dice uno, oye, pero es que eso donde lo tengo en vivo y en directo además, y que me encuentre con la naturaleza. Entonces se vuelven los senderos, las caminatas, el ir al río Magdalena o el bajar todo eso, eso es lo que se vuelve, como se dice, de una manera diferente e impresionante. Me reviste un optimismo muy grande, pero tengo la seguridad de transmitir también un mensaje porque hemos construido con Secretaría en este caso, de Cultura Departamental que hemos venido trabajando con Alexander Castro, hemos venido diciendo cómo juntamos y pegamos todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Que esa fue una de las preguntas, cómo generamos ese engranaje de lo público. Necesitamos confianza inversionista. Gobernadora, más seguridad. Obviamente necesitamos que el campo, que Prado tenga ya un acceso seguro, que podamos convenir con ejército, esos cantones, esos sitios que ayudan a la seguridad. Pero nosotros, población, nosotros, comunidad, tenemos que estar enllavados y Ya, ayudar. Enllavados. para allá iba. Es que es el departamento y los municipios los que se deberían preparar para asumir estos retos. Entonces ahí es donde entra el tema de la seguridad, de la infraestructura, Sí, de los servicios públicos y de qué otras cosas. sí, digamos que cuando uno mira y hace la consulta en el país, la gente qué quiere. La gente quiere. Claro, obviamente, si uno le consulta a mucha gente, dicen seguridad en la justicia, necesitamos que mejore el sistema de salud. Claro, son temas transversales y son temas que pues obviamente se piden por doquier. Pero cuando se habla de territorialidad y proyectos de esta naturaleza, tocamos una palabra clave en la última reunión y lo comentamos con nuestro secretario con la Fundación Social hicimos alguna vez un trabajo y decíamos que para el desarrollo económico local se requiere que la institucionalidad, que el establecimiento tenga la actitud de responder de manera proba y proactiva también. Todas las instituciones. Y ese es un tema actitudinal, que el servidor público asuma un rol y diga, yo en qué más le puedo ayudar a usted, señor, qué más necesita, cómo le colaboro, pero no hágame el trámite y yo miro a ver cómo le va y al mes lo respondo para decirle, oye, es que usted no me trajo la fotocopia de la cédula y tenía que venir en tamaño del 150. Cuando usted la radica dice, pero no la trae autenticada. Cosas de ese estilo nos pasa. Y yo creo que ahí es donde el establecimiento tiene que funcionarnos.
y donde tiene que entonces, esa es la llave de la colaboración empresa-Estado, en donde se entiende que el Estado es proveedor de reglas de juego, sí, que califica, sí, que vigila y que audita y que todo lo que, sí, Pero también debe pero acompañar. tiene que acompañar. Y tiene que decirle, señor, es que usted no puede hacer eso ahí definitivamente porque esa es un área protegida. Y venga, le muestro por qué no. Pero ¿cómo puede que sí? Si usted me muestra un mapa ya de detalle o tal cosa, yo miro a ver y no le digo de entrada, no, no se puede. O hágale y trabaje y, tenga, y me se demora, contrata usted todos los estudios para decirle después no. Entonces, ahí es donde tiene que estar el establecimiento. Y entonces decía yo que con la Fundación Social Chino un trabajo muy importante que era decir eh, cómo crecemos, cómo se sale al otro lado, las instituciones. La institucionalidad que es proba que tiene gente que está comprometida con el desarrollo y orienta y colabora, coadyuva. Entonces, esto es un tema importantísimo, digamos, desde el establecimiento de las instituciones y de los empresarios, para que hagan siempre lo que corresponde, lo justo, que cree que se vuelvan empresas responsables con el medio ambiente, que tengan los proyectos, ahora que hablábamos, digamos, un poco en la experiencia para hablar del urbanismo, la cantidad de mascotas que hay ahora, cómo estamos recogiendo las heces, cómo tenemos biodigestores o cómo tenemos nosotros esos receptores de ese residuo, no para que la gente diga, ah, pero ¿dónde lo boto? No está bien. Y lo ponen por ahí en cualquier lado la bolsita diciendo como es, nadie me la recoge, entonces yo la boto. Entonces aquí hay dos efectos. Uno, que debemos preparar las instituciones para que digan, mire, aquí están estas, en vez de recoger tanta basura, aquí está el recipiente y póngalo aquí. Y nosotros ahondemos en las virtudes cívicas, porque si nosotros no cooperamos, nosotros comunidad, estoy hablando ya con el rol de ciudadano, y nos importa que la calle esté sucia y que la zona verde esté sucia o lo que sea, ahí no va a haber nada. Entonces nos toca eso, cuando hay un ejercicio de esos es de varios lados. Instituciones que prestan y orientan y ciudadanía responsable que colabora, que es solidaria. Por eso las virtudes cívicas se vuelven en un tema fundamental que no está tratado, que toca invertir en eso, que nos toca en los planes de desarrollo invertir en la cultura ciudadana, invertir en el quehacer del ciudadano, en lo que debemos hacer nosotros todos para que entre todos saquemos esto. O también pueden llegar turistas, pero si de pronto la gente le dice y le pregunta al turista que dónde queda tal cosa y uno dice, ese o el tal, y entre el que yo no colaboro y el que yo no me meto en este rollo, pues ahí se nos desbarata todo lo que estamos diciendo también, ¿no? Pero sí es imperativo que el departamento trabaje en una política pública enfocada al turismo, ¿o no? No, pues tiene que ser. Nosotros Hay que tenemos, construir. claro, hay que construir, tenemos un proyecto insigne muy importante, la Martinica también. Proyecto que entre otras cosas, cada vez que uno visita el parque, el lugar, dice uno, oiga, pero ¿cómo así que eso ha estado como tan durante tanto tiempo? Pero por lo mismo, el promotor César Augusto Vargas dice, ya tengo una manera también de entenderlo, a los sitios tiene uno que meterles el alma y es una experiencia, la experiencia del cacao. Pero que cuando pidamos el servicio del agua, se facilite. Hay que traer agua ahora del nuevo receptor de acueducto del tanque que está en la Florida para tener una red. Vamos a creer que se va a conseguir. Estamos apostando que todo va a funcionar, pero esperamos que se resuelva, porque puede quedarse el sueño ahí y decimos, todo listo, pero no tenemos el agua. Y el agua es estatal. El agua lo provee de manera sistemática en la empresa de acueducto, el IVAL. Vamos a ver qué pasa con eso, porque cuando uno se sube a la Martinica y ve la ciudad, dice uno, oiga, en medio del río Conveima y de las montañas, dice uno, este es un paisaje único. Pero hay muchas ciudades que se parecen en muchas cosas. Pero tenemos ahí un relicto boscoso importante y tenemos una mirada al desarrollo. La variante, que significó mucho, y estar sobre la variante también significa
que la gente pueda también decir, me voy a tomar una taza de chocolate y unas achiras y veo la experiencia, veo la ciudad y que ahí podamos contar historias y que digamos, mire, gracias al IVAL, gracias al empeño municipal, a nuestra alcaldesa que está haciendo las cosas bien y entonces queremos sumar esa institucionalidad y que podamos entonces tener una respuesta más concreta a su pregunta. Pero hablábamos del departamento y de algunos municipios, pero usted me da pie con lo de la Martinica por el caso de Ibagué. Para acomodar toda esta oferta turística en Ibagué, eh, ¿qué cambios, qué se debería hacer desde la alcaldía, desde el municipio, desde la política también local, desde la política de turismo de la alcaldesa o de la alcaldía propiamente? Sí, de hecho estuve recientemente en un lanzamiento de marca también de un video que ayuda a promover y a reconocer N mil cosas que tenemos, ¿no es cierto? Juntarlas ya se está haciendo. Necesitamos generar casi que uno diría, debería haber eh, llamémoslo, una entidad que aglutine todo esto y que volviera, digamos, como un Procolombia, un Protolima. Que existe, no existe la agencia, que hay una asociación para el desarrollo del Tolima que tiene que estar más cercana llamémoslo, a la institucionalidad. Y casi que este es un tema que nos va a costar un poquitico porque hemos vivido todo el tema de la dificultad del tema público. Llega un gobernante, cambia otro y cambia y ya no me parece. Y esos planes que deben existir deberían ser de más largo aliento. Voy a poner un ejemplo, porque dicen Medellín como lo hizo. Y entonces dice los empresarios vamos a concentrarnos en los siguientes asuntos. Recuperación del río Medellín, la seguridad de Medellín y la movilidad de Medellín. 3 temas claves del desarrollo. Y creo que deberíamos hacer lo mismo para Ibagué. Agua potable, saneamiento, Servicios públicos. servicios públicos, fundamentales. Ese es tal. La institucionalidad es muy importante, la capacidad de todas las organizaciones visibles que estén caminando para el mismo lado. Es muy importante la institucionalidad. El desarrollo territorial debe generar oferta de suelo, pero el suelo para incorporarlo requiere trámites. ¿POT? Sí. Y hay que tener, llamémoslo como un concurso del desarrollo y de mirar y revisar cómo podemos nosotros hacer que la norma urbanística opere. La norma está anquilosada, tiene algunas dificultades de operatividad en el detalle. Bogotá está muy adelantado con las fichas normativas, Ibagué tiene problemas de normas que no se han ajustado, hay áreas sin reglamentar y nos toca dedicar un buen tiempo a eso. Yo siempre pienso que el desarrollo se mueve con actitud. Si entre los gobernantes, y obviamente pues por ahora lo está uno sintiendo, pero todo el aparato, porque esos son las direcciones, las secretarías, los mandos medios, todos estamos conectados persiguiendo desarrollo. A mí me encantaría utilizar esa para usted qué más necesita, cómo yo le colaboro. Y entonces eso puede ser mucho más bonito. Y entonces dice el empresario, oiga, yo llegué a Ibagué, me atendieron muy bien. De abajo, desde el portero que le dice, señor, son las 9 de la mañana, yo hasta que aquí abrimos a las 9:30, pero usted qué necesita. Ese servicio que todos reclamamos, porque Ibagué tiene un defecto muy grande, no servimos bien. En todos los niveles. En el nivel gastronómico, en los servicios de comida, en los establecimientos. Tenemos que entrar en una onda. Yo tomo un modelo que habría que mirar cómo lo manejamos cuando crece República Dominicana. Tanto es porque dicen hay que enseñar el bilingüismo, hay que hablar por lo menos el inglés o por lo menos llevarlo a un nivel. Sí, si queremos tener empresas que generen valor agregado, pero una cosa fundamental, actitud de la gente, vocación de servicio. Todos.
señor, yo no tengo esto, pero usted qué necesita. No se abre sino hasta las 9:30, pero déjeme, yo miro a ver qué necesita usted. Ah, no, es que yo vengo de muy lejos y está lloviendo y aquí yo quisiera, venga señor, hágase aquí mientras tanto y yo miro a ver quién lo puede atender a las 9:30. Hagamos algo, ¿sí? Y buscamos la manera de que cada quien se sienta, como se dice, como un príncipe. Me atienden muy bien. Y entonces Ibagué tiene que generar una marca, tiene los productos, tiene el clima, tiene la geografía, tiene todo a favor, tiene la música, pero que no la dejemos todo en eslogan y que se nos vaya otro momento en decir que estábamos, como el otro día decíamos, la ciudad del Triángulo de Oro entre Medellín, Cali y Bogotá, sí, pero no le sacamos jugo a eso, sí, que sirva entonces que tengamos esas potencialidades, todas estas oportunidades y las dejemos desvanecer y entonces ahí es donde decimos perdimos el esfuerzo que estamos haciendo, pero por ahora vamos es a confiar y bueno, tenemos por hacer, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. El tema del servicio aquí personal en Ibagué es pésimo. Una cosa que no se ha corregido por años y que debe entrar a tratarse. Pero Ibagué también ha tenido un plus, incluso para jalar todas estas propuestas turísticas. ¿Y usted cómo lo ve? Que se ha crecido, pero no se ha sabido explotar mejor, que es la gastronomía. Ibagué ya se convirtió en un referente gastronómico nacional. ¿Cómo se puede articular la ciudad en todas esas nuevas tendencias de turismo también, incluyendo la gastronomía, que me parece un gancho fantástico? Sí, no, seguramente, y además porque está sucediendo y yo hago ya parte de ese sector. Tenemos el Social Plaza Samaria que está funcionando muy bien, se volvió un punto de referencia en el suelo de expansión, en toda esa zona del parque deportivo hacia abajo. Estamos en la Samaria, hay un bonito urbanismo y uno dice, la gente le gusta el lugar porque hay oferta y porque hay un espacio que considera y entonces se toma y o se come algo de una forma agradable, un sitio para la familia, bonito. Pero y voy a decir también, y me voy a hacer yo también una autocrítica y tiene que ver con su inquietud pregunta también, es que no solamente es la buena comida y no solamente es el buen lugar, sino el buen servicio. Y tenemos que cualificarlo y mejorarlo y ahí hay serios vacíos. Porque la gente en general se acostumbró, a mí me dijeron que yo tenía que atender la caja nomás. Correcto. O a mí me dijeron que es que yo hago cocina y yo estoy adentro, o yo hago el domicilio, o yo presto un servicio de limpieza de la mesa, no más. Pero resulta que al lado de eso hay muchas cosas. Cuando yo estoy allá en la puerta, yo me doy cuenta que mucha gente necesita asistencia, que necesita que uno le diga, ¿usted qué desea? No, es que yo vengo con mis hijos y nomás quería comerme un helado. Ah, sí, señor, bien pueda, el helado es allí. Pero además, ay, es que ya es 10 de la noche, ellos cierran a las 9, pero yo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quiere otra bebida? Mientras usted nos da la oportunidad de mirar quién le puede... Que uno pueda decirle eso a alguien, ese alguien que va a pensar, dicen, oiga, estoy Queda en un satisfecho. sitio, pero es que además, ojo con lo que también voy a decir, es que nosotros vendemos la ciudad. Y es de en 2 días. La ciudad también nos da a nosotros el respaldo para que las cosas se hagan bien y tenemos que hacerlas bien, cada vez mejor. Pero usted ha puesto el punto. Tenemos que cualificar el servicio. Y la llave de la comunidad servicios gastronómicos, de turismo, de empaquetado, de domicilio, de todo esto, todos tenemos que mirar desde el que va en un domicilio en la calle, que tiene una caja atrás, tiene que entender también que hay una persona que va a cruzar una vía y que tiene que ceder el paso. Y que tiene que orientar a otra persona que le pregunta dónde queda tal cosa, porque no sé, nos falta señalética. Hoy venía por la variante y vi un retorno que decía Ibagué, pero perdón, voy por la variante, ¿cómo me devuelve Ibagué en una flecha contraria? Me devuelve y yo me puedo devolver como turista y me vuelve a sacar y me devuelve y me dice, ah, no, pues yo ya me vuelvo para Bogotá porque Claro. si Ibagué estaba en el camino que no era, nos toca señalizar. Y nos tocan más cosas, obviamente aquí no hay nada, usted nos plantea una inquietud que está por hacerse y que algunas personas nos hemos comprometido a hacerlo, pero nos falta mucho camino en ese sentido y tengo que decir que ahí hay un reto
ahí hay una necesidad que yo creo que es colegiada y que Penalco lo entiende y que muchas organizaciones, Cámara de Comercio, todos hemos hablado con todos los directivos de instituciones de que hay que cualificar el servicio y nos va a tocar que entrarnos en esa onda si queremos que la oferta se pegue en torno a un tema también de bienestar y de saber qué es lo que vamos a tener para que la gente diga, llegué a Ibagué, una ciudad que tiene todo, ¿no? Sí, porque es que además los paisas nos llevan kilómetros en eso. Antioquia y el eje cafetero en atención nos llevan kilómetros. Incluso ya Bogotá, uno en ciertos Que era más sentidos, que difícil, era más Bogotá y difícil Boyacá era más difícil. porque el Sí, temperamento del cundiboyacense es sí, más sí, fuerte sí, y ya uno ve un nivel de atención y de amabilidad impresionante. sí. Entonces estamos, siento yo, como muy rezagados aquí en ese sentido. Por último, le quería preguntar, de acuerdo a esta propuesta, ¿qué le diría usted a la alcaldesa de la gobernadora? Empecemos con qué, o afinemos tales puntos. ¿Cuál sería el mensaje para ellas, ya que entran en sus 2 años, sus últimos 2 años de gobierno, o van en la mitad de superior? Yo creo que los gobernantes también tienen que coger a todos sus subordinados, llamémoslo así, y háganles un poquito también así. Bueno, señores, esto va caminando. Estamos ejerciendo un liderazgo. Tenemos una, llamémoslo, estamos llamando la atención, un par de mujeres que están inscritas dentro de, como se dice, en un rango de aceptación muy bonito dentro y fuera de la ciudad. Pero hay mucho nivel medio que tiene que entender qué es la política pública, que tiene que copiar qué es el servidor público, que tiene que copiar también las directrices, pero saber para dónde es que vamos. Porque es que también, entre otras cosas, nos toca, ahí los planes de desarrollo a veces se quedan muy cortos porque usted ve un compendio de 30, de 300 folios y entonces uno ve mucha cosa que se repite. Yo creo que debería haber un instructivo pedagógico, yo ciudadano también, qué debo hacer, pero yo gobernante, cómo le debo transmitir de una manera muy didáctica, muy pedagógica a todos los ciudadanos, que manejemos un lenguaje también que acerque Sí, al claro. común, pero que ese, llamémoslo, funcionario medio, ¿sí? Ese funcionario que es una masa muy grande en todas las instancias, no solamente locales, sino pues obviamente regionales y en todo lo que significa el aparato estatal, se difunda, como se dice, es que estamos nosotros cumpliendo un hecho histórico. El Tolima va a atravesar, y lo está haciendo, su mejor momento de la historia. Ibagué lo está pasando cuando demuestran las cifras de desempleo, de crecimiento, de todo lo que está pasando. Las cifras son todas muy buenas en este momento, no las desaprovechemos. ¿Sí? Entonces nos toca que generar esa manualística, ese instructivo, esa directriz realmente que hay que generarle a todo el aparato para que esto se arme y lo que está suelto se engrane para que nos rinda más. De lo contrario, también puede que haya un cambio y lo va a haber, de hecho, porque pues hay un cambio cuando haya nuevas elecciones y nuevo gobierno, pero esperamos que todo esto nos signifique que hay un camino que debe continuar y que dejemos una cosa que nos parece aburridora y nos pasa muchas veces. Es que como eso lo dijo el anterior gobernante, yo ahora no soy de esa idea, yo cambié, perdón, nosotros los ciudadanos, los empresarios, vamos a tener que hacer como lo hizo Medellín, ¿no? Claro. Vamos a hablar del transporte, de la movilidad, de la recuperación del río, de los ejes fundamentales, para que haya políticas de largo aliento, porque si no, entonces perdemos nosotros lo que siempre ha pasado, que decimos, ay, esto es lo mismo y entonces nos va a cambiar y ahora qué y toda la cosa, se llama el lenguaje de la desesperanza. Los invito y bueno, Navidad es la época más bonita de también de tenemos familias y tenemos un buen momento para hacer brindis y para decir queremos que el 2026 sea un año de verdad de mucha prosperidad, ¿no? Doctor Javier Humberto Alvarado, muchas gracias. Pues yo me siento, hacía rato, y es que esto se volvió, como se dice, no falta sino que me preguntaran un poquito de mi vida, pero está bien. En la próxima entrevista lo hacemos. Pero feliz y muchas gracias, Bueno, ¿no? doctor. Muchas gracias. Presentado por laeditorial.com.
No olvides darle like y suscribirte para más.